pero como la verdad está buenísima, ya la plática antes, o sea, ahora sí que fuera de cámaras, pues ya sabrán muy entretenidos, ¿no? Pero bueno, como siempre, dándoles la bienvenida aquí a este nuevo episodio de Platicando con el Experto, donde tenemos un espacio para hablar de medicina, de temas de salud, llevado a las palabras donde podamos entender los pacientes, ¿verdad? De eso me encargo yo, porque imagínense, estoy con dos expertos siempre. Y bueno, pues tenemos una invitada muy especial, una experta de un tema que cada vez escuchamos más, pero que todavía hay muchas dudas, ¿no? Pero es un tema sin duda muy actual. Y bueno, si queremos saber un poquito más de cómo tiene que ver, por ejemplo, la genética, ¿verdad? O si lo que como, mi estilo de vida influye en mis genes, o ya, con lo que me tocó, ya me amolé o salí muy bendecido, pues bueno, quédate para que te enteres y conozcas más acerca de este tema con la que vamos a estar muy, muy bien acompañada. Pero antes quiero presentar a mi amigo y el experto, el doctor Martín Camacho. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Carolina? No, pues muy contento de seguir aquí en este programa tan interesante, Carolina, y siempre con temas muy actualizados y siempre tratando de aportar algo a nuestro público, ¿no? Que nos sigue cada vez con más entusiasmo. Así es, y bueno, pues como lo estaba mencionando nuestra invitada de hoy, ¿qué tal? De lujo, de lujo, Carolina. Sí, un tema que ahorita vamos a hablar también de mitos y realidades y todo eso, porque precisamente estábamos hablando de esos temas, ¿no? Pero está con nosotros la doctora Yesenia Coronado Villarreal. Ella es especialista en genética, ella estudió medicina en Ensenada y bueno, pues también estudió en lo que es la Universidad de Guadalajara, la especialidad en genética, tiene amplia experiencia laboral, ha trabajado en Previta, en programa de apoyo de beneficio social, también como médico especialista en genética en la práctica privada y bueno, pues actualmente está en UNERA, que es como médico especialista en genética, precisamente que es una clínica especializada en fertilidad y reproducción asistida, donde dan asesoramiento genético, reproductivo y perinatal. Entonces, vamos a conocer un poquito más de qué se trata todo esto, ¿no? Ya sé, Carolina, fíjate que la genética a mí siempre se me hizo como la ciencia ficción de la medicina, Carolina, porque es el solo pensar, Carolina, que nosotros somos genes y cromosomas y DNA y todas esas cosas que a veces platicadas se escuchan así como muy rembombantes, pero a la vez no sabemos ni qué es, ¿no? Nuestro cabello, nuestro color de ojos, nuestra complexión, nuestra forma de reírnos, todo está diseñado gracias a nuestra expresión genética, ¿no? Qué interesante está todo esto, Carolina. Está muy interesante y asimismo muchas cosas han sido como mitos, escuchamos, sí, ¿verdad? Pero creo que es un tema muy actual lo que es la genética. Y precisamente pues a mí me da mucha curiosidad, ¿no? ¿Cómo es, doctora? Primero, bienvenida. ¿Y cómo es que se decidió a estudiar genética? ¿Por qué genética? A ver, imagino que he escuchado en otros especialistas, sí, que claro, dicen es que en la familia había, pero pues no he escuchado yo tanto genetista. No, ya nos han explicado los cardiólogos y los gastroenterólogos por qué lo hicieron, ¿no? Pero genetista, a ver, cuéntanos, doctora, ¿por qué no ingeniera? ¿Por qué primero no? que nada, mucho gusto por la invitación, muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Yo encantada de estar aquí y hablar de genética, que me apasiona. ¿Qué me llevó a estudiar genética? Lo mismo que me llevó a estudiar medicina y lo mismo que me ha llevado a leer de innumerables temas. Yo tengo siempre como que una intriga de saber el porqué de las cosas. Soy muy preguntona, yo soy metiche. Yo siempre quiero saber por qué. Entonces, aparte de querer saber el porqué, me encanta aprender. Entonces, cuando hay algo que yo digo, no sé, a ver, esto no lo sé, quiero leer más. Y quiero entender más, quiero buscarle más. Yo siempre le ando buscando ahí. Y hubo un caso en particular triste de un paciente joven cuando yo estaba en el internado que tuvo un infarto. Tuvo un infarto, tenía tapadas unas arterias y le hicieron un cateterismo, lamentablemente perdió la vida. Era un paciente joven, treintañero, recién casado, acaba de tener un bebé. Es algo que a mí me impactó mucho, que yo dije, ¿por qué? O sea, no es obeso, no fuma, no es alcohólico, no tiene factores de riesgo.
O sea, ¿por qué una persona de su edad tuvo una condición así que vemos en pacientes adultos? O sea, yo era un moco, ¿no? Médico ahí en el internado, apenas viendo pacientes, yo no sabía ni qué, yo lo de los libros, no es lo que sabía. Entonces dije, pues debe haber algo más, quiero saber más. Leí su expediente clínico, leí su historia clínica, miré que había antecedentes. O sea, su papá había fallecido también a los 45 años, muy joven, y dije, algo debe haber. Entonces ahí me empecé a preguntar, hay cosas que no nos podemos explicar ahorita, ¿no? En ese momento estamos hablando de, voy a ir de la eternidad, pero hace muchos años que hice el internado, no era tan común pensar en genética, no era tan común pensar en enfermedades raras. Entonces, me interesó mucho y decidí posteriormente pues especializarme en esto, porque decidí que eso nunca me iba a aburrir, y en efecto, nunca me aburro yo. Aprendo todos los días algo nuevo. Qué padre, Carolina, ¿no? En este caso de la doctora, que un evento te marcó, doctora, en este caso, ver fallecer a una persona tan joven de un infarto, ¿no? Debe ser impactante en este caso. Claro que sí, pero sin duda son ese tipo de situaciones que nos ayudan también a tomar como nuestro camino, ¿no? Claro. A descubrir realmente qué es lo que me apasiona, por dónde me quiero ir. Y pues precisamente mira cómo marcó, ¿no? El rumbo laboral. Y hay muchas dudas. Por ejemplo, hablando de genética, yo por ejemplo me pongo a pensar, ya con lo que nací, me aguanto, ya es lo que me tocó. O sea, ¿de qué me sirve a mí saber, por ejemplo, qué herencia traigo, ¿verdad? O sea, ¿por qué ir al genetista, por ejemplo? Claro. Bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que no hay una respuesta sencilla para esta pregunta, pero digamos, el 7 al 9% de la población va a tener una condición genética, ¿sí? Pero nosotros, como lo dijo el doctor, somos genes. Claro. Es lo que somos, es lo que nos hace ser nosotros, nuestro ADN. Entonces, tenemos muchas teorías, aunque es difícil estudiarlo para todas las condiciones, pero por ejemplo, te mencionaba lo de la diabetes. Sabemos que hay componente genético en la diabetes porque vemos las historias familiares y mi abuela tenía diabetes, mi papá tenía diabetes, mis tíos tienen diabetes, yo estoy en riesgo de tener diabetes. Claro. Pero ahí estamos hablando de una predisposición, un factor genético que corresponde a más o menos el 30%. ¿Y a qué corresponde el otro 70%? Al ambiente, es la interacción gen-ambiente. O sea, si yo sé que por una combinación de diferentes, digamos, cambios en mi ADN que me hacen ser yo mismo y que heredé de mis familiares, me van a predisponer en conjunto a tener diabetes, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es ese otro 70% en el que sí puedo influir? Hacer actividad física, alejarme del estrés, comer de manera saludable, balanceada, evitar el exceso de alcohol, evitar el tabaquismo, o sea, y eso realmente va a tener más peso que el 30% de tu herencia. Pero si estamos hablando de enfermedades genéticas, estamos hablando de condiciones que con que haya una variación, una mutación en un solo gen, tenemos 20,000 genes. Con que uno esté afectado, ya tienes una condición. ¿Cuál condición? Depende del gen. Puede ser un gen que te ocasione arritmias cardíacas. Puede ser un gen que te ocasione tener quistes en los riñones. Puede ser un gen que te ocasione ceguera. Entonces, va a depender de cuál gen. Tenemos 20,000. Entonces, es muy variable. Depende de qué estemos buscando. Y ahí sí, lo que te toca, te toca. Si tienes esa variante, ¿vas a tener ceguera? Sí. Si tienes esa variante, ¿vas a tener quistes en los riñones? Sí. Ahí no hay nada que puedas hacer para evitar tener los quistes. Pero también el ambiente influye. Entonces, ya tengo quistes, me pone en riesgo de enfermedades renales, de falla renal. ¿Qué puedo hacer? Comer saludable, hacer actividad física, alejarte del tabaco, alejarte del exceso de alcohol, evitar ciertos medicamentos. O sea, nos da información para poder tomar decisiones a futuro más respecto sabias, ¿no? a nuestra salud. Fíjate, es interesante, Carolina, porque si ya tienes tus genes en tu contra,
¿verdad? La genética en tu contra, pues ya te da como herramientas, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Yo no puedo ya hacer desarreglos, ¿no? Ya tengo que portarme bien. A mí no me tocó poder comerme ese pastelito, esas galletas, esos postres, ni modo. Pues me tocó la de perder y portarme bien es lo que me toca, ¿verdad? En este caso, doctora, a mí me ha tocado ver pacientes con diabetes que, por ejemplo, su abuelo, su papá, hermanos, todos han fallecido con las complicaciones de ella. Por ejemplo, me llegó un paciente que me decía, él siempre manejaba el azúcar alta y me decía, es que a todos mis familiares han fallecido de insuficiencia renal y todos han tenido pie diabético y todos han tenido ceguera. ¿Qué va a pasar conmigo? En este caso, doctora, ¿también se hereda las complicaciones? O sea, ese tipo de diabetes tan agresiva, podríamos decir. Mira, hay cuestiones heredadas que no son genéticas. Se heredan estilos de vida, sí, claro. Se heredan costumbres. Claro. Entonces, eso creo que en la cuestión de la diabetes, que es de riesgo multifactorial, que no solo es genético, porque hay diabetes de origen genético, de un solo gen, tiene mucha influencia como las dinámicas familiares. Entonces, por eso siempre cuando hay jóvenes que todavía viven con otros familiares en casa y tienen diabetes, se les recomienda que toda la familia cambie sus hábitos alimenticios. Claro. Porque es muy difícil que una sola persona, no, tú no comes lo que dicen, no, es que yo no me puedo comer ese pastel. No, es que nadie comemos pastel. Sí, es cierto. Aquí nadie comemos pastel porque él tiene diabetes. Todos estamos en riesgo, ¿no? Exacto. Entonces, exacto. Yo creo que tiene más que ver, pudiera estar equivocada, pero tiene más que ver con lo que yo he visto con los hábitos de las familias. Claro. Y, o sea, si se logra un adecuado control, se van a evitar esas complicaciones. Entonces, si no están siendo bien controlados, hay que buscar el origen de esa falla, de ese fracaso en el tratamiento. Entonces, muy probablemente la respuesta va a estar en estas costumbres. Los malos hábitos. Exacto. Me heredaron malos hábitos. ¿Y hay, por ejemplo, algún top 5, por ejemplo, de enfermedades que dices tú genéticamente, o sea, es fuertísimo? Si lo tuvo tu papá o tu abuelo, no sé, tu mamá, segurito lo vas a desarrollar. O sea, ¿hay algunas? Sí hay muchas. Yo creo que de las más importantes que uno no piensa como será importante saber si es hereditario o no. Creo que el cáncer es uno de ellos. O sea, el cáncer es de los más importantes, de que es fácil aparte saber, mi familiar tuvo cáncer. Entonces, y su tío tuvo cáncer, y su abuelo tuvo cáncer, y mis tíos, muchos tienen cáncer. Entonces, ¿estaré yo en riesgo? Entonces, muy probablemente en esos casos, cuando vemos que se repite una misma enfermedad en una misma familia, y puede ser cualquiera. Por eso no te puedo responder, sí, estas 5 enfermedades. Uh-huh. No, pueden ser infartos tempranos, pueden ser arritmias, puede ser epilepsia, puede ser sordera, pueden ser quistes en los riñones, puede ser colesterol elevado, triglicéridos elevados, pancreatitis, cáncer, obesidad de origen genético, o sea, sí, muchas condiciones, pero esa es la primer sospecha, de que muchas personas en mi familia lo tienen. Yo creo que ahí es el primer foco de alarma, que cualquier persona, o sea, si averiguamos qué condiciones se han manifestado en mis familiares, eso me puede dar una herramienta importante para decir yo misma, sin que me lo tenga que decir un médico, yo misma, de que, a ver, me causa curiosidad saber si todos estos familiares que han tenido cáncer de colon, será porque es genético. Entonces, eso me invita a ir a una valoración con el genetista, pero puede ser realmente cualquier condición. Y por ejemplo, yo llego con mi médico genetista, ¿no? ¿Y cuántos genes tenemos, me dijo, doctora? 20 a 22 mil genes. ¿Cómo le haces? O sea, ¿hay que inspeccionar todo para ver a qué somos propensos? Mira, ¿Cómo te voy a platicar un poquito cómo es la consulta genética, porque las personas creen que ir al genetista es, me van a estudiar el ADN. Claro. No, es lo que se imaginan, de que voy al genetista porque me pidieron un estudio genético. Sí, platícanos. ¿Cuánto cuesta el estudio genético, no? Directo. Y yo, no, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué diagnóstico? Claro. No, pues me mandaron a genética. Y yo, ok, entonces lo que busca es una consulta. Claro. Entonces, les doy consulta. Es una consulta
común y corriente, como cualquier consulta médica, con la peculiaridad de que me tardo 2 horas. Okay. La primera consulta conmigo es de 2 horas. Comienzo por preguntarles qué los trae a genética. Si es un niño, pues tengo que preguntar antecedentes de papá, de mamá, de tío. Se hace un árbol genealógico, muchas veces es lo que más me lleva tiempo en la consulta, de que, ¿sabes qué? Cuando hay muchos antecedentes, ¿no? La tía Chachita, también fíjate que le pusieron un marcapasos cuando tenía como 35. Y, la tía Lucy no pudo tener hijos. O sea, todos esos antecedentes a mí me importan, claro, ¿no? Entonces, ya que tengo el árbol genealógico, busco patrones. Entonces, después ya pregunto qué manifestaciones tiene el paciente. Hago una exploración física completa. La exploración física en genética conlleva algo que llamamos dismorfología. Es una exploración física dismorfológica en la que medimos todo. Medimos cabeza, medimos ojos, medimos nariz, medimos orejas, medimos las manos, los dedos, vemos las uñas, vemos el pelo, vemos todo hasta el pie. Okay. La planta de los pies, todo, pliegues. Todo es súper importante si estamos pensando en un síndrome. Okay. Hay condiciones genéticas que además de tener problemas de salud identificables como que, dolor aquí, dolor allá, y también tengo anemia. A veces vemos de que tienen alteración en los pliegues. O sea, es que me salen unas placas aquí en los codos. Cada cierto tiempo se me ponen morados los dedos de los pies. Entonces, todo eso es muy importante. Entonces, somos como detectives. Claro. Si estamos como con una lupa viendo todo y juntamos pistas y digo, me suena que va por aquí el diagnóstico. Entonces, si yo ya tengo una sospecha diagnóstica, para mí lo más importante, la primera consulta es poderle transmitir lo que yo estoy pensando a la persona que tengo enfrente. O sea, usted lo mandaron aquí. El motivo de las consultas, el motivo principal, o sea, ¿cuál es el más común? ¿Por qué van al genetista? Muchos de mis pacientes son niños, la gran mayoría de mis pacientes son niños porque, digo, cuando vemos una condición de adultos en un niño, hay que pensar en genética. Tengo un niño con pancreatitis. ¿Qué está pasando? Claro. Tengo un niño con un infarto, tiene las plaquetas súper elevadas. Claro. ¿Qué está pasando? Tengo un niño con hemorragias. ¿Qué está pasando? Sí, ¿no? Sí, o sea, tengo un niño que le están empezando a fallar los riñones, tiene proteinuria, está liberando proteínas en la orina. ¿Qué está pasando? Claro. Entonces, muchas veces me los mandan porque sus especialistas, por ejemplo, un nefrólogo, detectó proteinuria y dice, me parece que puede ser un problema del glomérulo que tiene un origen genético. Entonces, me lo mandan con esa sospecha, yo hago mi abordaje, esta consulta que te digo, si coincido y estoy de acuerdo, la gran mayoría de las veces cuando me los envía un especialista, coincido, pido un estudio genético que me va a confirmar o descartar esa sospecha. Y algunas veces con eso ya le paramos, decimos, ok, no es genético, a lo mejor es autoinmune, a lo mejor tiene otra causa, ¿no? Claro. Muchas otras veces pensamos, ok, en este primer estudio no salió lo que estábamos pensando, pero creo que nos falta descartar esa otra posibilidad que no se contempló en este estudio. No podemos estudiar siempre los 22,000 genes. En la consulta se va como cerrando el camino. Cerrando el camino, por dónde claro, es, y te vas quedando si no, pues con las opciones finales, ¿no? Así es. Y qué interesante, doctora. En este caso, por ejemplo, doctora, ¿con qué órgano trabajan ustedes? Por ejemplo, o tejido. Es una pregunta Todos. bien común, ¿no? Bien común porque, pues tú sabes que el cardiólogo trabaja con el corazón, el gastroenterólogo con el intestino y el tubo digestivo y todo esto. Pero ustedes, doctora. Se pudiera decir, si la respuesta es preguntando órganos del cuerpo, con todos. Con todos. O sea, las células que forman todos nuestros tejidos tienen un núcleo y todos los núcleos de todas esas células tienen un ADN. Entonces, si hay un problema en el ADN, teóricamente, potencialmente se puede manifestar en todos los tejidos. Entonces, depende del diagnóstico. Hay diagnósticos que involucran manifestaciones del corazón y de la piel y también de los huesos. Okay. Y hay unas que son solo de los ojos y unas que son solo de los riñones, solo de la piel. Entonces, depende del diagnóstico. ¿Y dónde haces el estudio, por ejemplo? ¿En sangre, en saliva, en cabello? Se puede hacer de cualquier ADN que podamos extraer de cualquier tejido, pero lo más común es que utilicemos sangre porque es muy fácil extraer sangre. Okay. Pero hay pacientes que, por ejemplo,
tienen venas muy frágiles y no se les puede sacar sangre, o son niños y no queremos Claro. picarlos, o tienen una anemia severa, o les acaban de poner una transfusión de sangre, o tienen un trasplante de médula. En esos casos preferimos otros tejidos. Y uno muy fácil y muy poco invasivo es saliva o un hisopado de la boca. O sea, se puede raspar con un hisopo Ok. así entre los cachetes y de ahí se extraen células de las cuales se extrae ADN. Ok. O a veces necesitamos tomar biopsias y extraer ADN, por ejemplo, de la piel o del hígado. De cualquier ¿Qué tejido se tal, puede Carolina? extraer ADN Pues y fíjate estudiar. que es algo amplio, es algo La amplio. verdad son dudas que muchas personas tienen, hasta uno como médico, Carolina. Y A así veces. mismo, doctor, hay muchos mitos, ¿no? También y realidades. Estábamos hablando fuera de cámaras que, no sé, me imagino que ya varios lo han visto, que está saliendo mucha publicidad Ajá. donde mandas una muestra es la muestra del cabello, ¿verdad? Y según te leen Te toda leen tu todo, genética ya. ¿no? Sí, y, te y- dicen- y en base a eso, o sea, ¿es válido? O sea, yo puedo mandar mi cabello y ya me van a decir. Tengo mucho que decir sobre ese estudio. Nada bueno díganos por para ser. ver, Pero lo porque voy a ya tenemos guardados nuestros cabellos. Lo voy a resumir. Yo no puedo asegurar que no sirve para nada ese estudio, pero lo que sí puedo asegurar es que no están evaluando la epigenética. Y voy a hablar de estos conceptos. Genética es nuestro ADN. Eso lo heredamos, no lo podemos cambiar. A veces hay mutaciones que ocurren de manera esporádica por factores externos, radiación, por ejemplo. Y la epigenética es cómo se expresan nuestros genes. Y tiene que ver con... voy a tener que usar mis manos. Sí, claro. ¿no? Entonces, no sé si me escuchan ahí, pero digamos que estos deditos es mi gen, esta es la secuencia. Entonces, para que se exprese un gen, tiene que llegar una proteína que se llama ribosoma y lo lee, ¿no? Lo lee y luego ya forma una cadenita de aminoácidos y esa es la proteína. Vamos a decir que la proteína es la insulina. Entonces, hay un gen que tiene el código, la receta de la insulina, llega alguien que la lee y ya produce la insulina. Entonces, si yo le pongo aquí un botón, un lock, ¿no? Un segurito, y yo ya no me puedo pegar a leer el gen, ya no se expresa. Esa bolita, ese cambio, se llama metilación. Es la manera más común en la que se modifica la expresión de los genes mediante este cambio de metilación, como segurito que se le pone a los genes para que no se exprese. Entonces, eso es epigenética. A ver, ahora con manzanitas y ¡ay! Según yo, esas son las manzanas. Ok, vamos a hablarlo Sí, sí, porque sí. no les expliqué ni qué es gen, ¿no? Vamos a explicar A un ver, poquito. Usamos mucho una analogía que yo creo que es de las más sencillas de entender. Nuestro genoma, nuestro ADN, es como una librería, ¿sí? Entonces, tiene 46 libritos y están en pares. 2 libros del 1, 2 libros del 2, 2 libros del 3. Estos libros son los cromosomas. Ok. Entonces, dentro de los libros que tenemos, capítulos. Entonces, los capítulos podríamos decir que son los genes. Y los genes tienen letras, ¿no? O sea, los capítulos están hechos de letras. Los genes están hechos de letras también. El código genético es una combinación de 4 letras. Ok. Entonces, vamos a decir que un capítulo es un gen que es el gen de la insulina, ¿no? O sea, la insulina es una proteína que tenemos en el cuerpo y necesitamos la receta de la insulina para poder producirla, ¿sí? Claro. Entonces, pero vamos a decir que yo como agarro todas las hojas del capítulo de la insulina y le pongo un tape ahí. Le pongo un tape a las hojas y tú ya no lo puedes ojear, ya no lo puedes leer, ¿no? Ese tape se llama metilación. Es un cambio epigenético. Ahí sigue estando el gen, yo no le cambié ninguna letra a la receta, ahí está, pero yo no voy a poder producir insulina porque está metilado el gen. Y ahí ya se produce una enfermedad. En este caso. Digamos que esto ocurre, va cambiando. Ahorita mis células de este lado, como tienen mucha luz, van a estar expresando ciertos genes y las de acá, donde no le está dando la luz, van a estar expresando otros genes. Por ejemplo, los genes que producen melanina. ¿Sí? Lo que le da el color a la piel. Si me expongo al sol, aquí se va a producir mucha melanina. Sí. Si no me expongo, o sea, todas mis células tienen el gen de la melanina. Claro. Porque en unos sí se produce mucha melanina y en otros no. O sea, es por estos cambios epigenéticos. Ok. Entonces, la epigenética sí se modifica por el ambiente. Entonces, vamos a regresar al estudio. Ellos dicen que al estudiar 3 pelos van a evaluar marcadores epigenéticos, pero no evalúan nada de esto de metilación, no tiene nada que ver con el ADN.
lo que evalúan son resonancias vibracionales que ellos relacionan con ciertas sustancias como vitaminas, minerales, tóxicos, marcadores de oxidación, y ellos con base en eso que miden dicen, ok, necesitamos que se expresen más genes de antioxidación, ¿no? Entonces te voy a dar antioxidantes. Eso es lo que prometen, pero no tiene nada que ver. Y digo, bueno, si al final de cuentas, ¿por qué se permiten estos estudios, no? Porque promueven un estilo de vida saludable. Si al final de cuentas te ayuda a tener un estilo de vida saludable, pues bien por ti, si puedes invertir tu dinero en eso, pero no es un estudio genético, no es epigenético, ni tiene nada que ver con epigenética. Claro. Es solo el nombre. Okay. Bueno, pues ahí está, muy importante saberlo porque pues uno la verdad se emociona y dices, ay, qué padre, o sea, qué accesible, ¿verdad? Poder tener yo esa información. Y confías también, Carolina. Claro. Confías y te tomas los suplementos pensando que está modificando algo en tu cuerpo, ¿no? Pero yo quiero aclarar algo. La epigenética es un campo real. ¿Sí? O sea, no dudo que en 10 años podamos entender nuestra epigenética y evaluarla y tomar decisiones de salud basado en epigenética. Pero les decía, no voy a estudiar la epigenética de la piel de aquí y ¿qué me va a decir de la piel de acá? Entonces, si yo quiero cambiar mi piel basado en la epigenética, es difícil tomar una elección porque ¿cómo voy a evaluar la epigenética de todas mis células? Es prácticamente imposible al día de hoy. En un futuro tal vez sí. Y explícanos así a grandes rasgos qué sería la epigenética. Esto que les comentaba, o sea, si yo tengo ahí mi información genética intacta, ¿sí? Pero yo le pongo un segurito que evita que se exprese un gen, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el gen es el factor de crecimiento, ¿no? Entonces, se expresa mucho en niños cuando están en crecimiento, pero cuando ya somos adultos, ya terminados de crecer, se va a expresar en ciertas células, pero ya no se expresa en los núcleos de crecimiento del hueso. Entonces, ahí ese gen va a estar metilado, ¿sí? Pero va a estar no metilado en otros tejidos y ahí sí se va a expresar el factor de crecimiento. ¿Sí me explico? O sea, eso es la epigenética. O sea, tenemos los genes, pero no se expresan o sí se expresan. ¿Está prendido o está apagado? Y por ejemplo, también otra de las preguntas, ¿no? También que decíamos ahorita fuera del aire, es si yo, por ejemplo, estoy planeando ser mamá, ¿verdad? Ser papá, ¿qué tanto me puede servir ir con un genetista a que nos haga un estudio y ver, no sé si podemos ver qué tan probable es que nuestro hijo o hija tenga alguna condición, o si estamos manejando algunos niveles fuera de rango, por ejemplo, colesterol, qué tanto puede heredarse eso y qué tan importante, ¿verdad? Como para ver si se puede corregir antes de dar el paso. Mira, yo creo que es una excelente pregunta porque... Llevo 2, doctor, ¿eh? Dos excelentes preguntas, Carolina. 0 el doctor. Ahí viene la mía, Carolina. Ahí viene la mía. Es broma. Es una excelente pregunta porque les decía, condiciones genéticas es un poco el porcentaje de la población que va a tener una enfermedad genética, que va a estar enfermo de una condición que tiene origen en el ADN. Son pocas. Pero ¿quién se puede beneficiar más de ir a una consulta de genética estando sano, ¿no? Generalmente sano? Los futuros papás, porque hay condiciones genéticas que, bueno, muchos no saben, pero de cada gen tenemos 2 copias, una que me da papá y una que me da mamá. Entonces, hay condiciones genéticas en las que se necesita que las 2 estén alteradas, que tengan las 2 una mutación para poder manifestar la condición. Si no, no. Si solo tengo una, yo no expreso la condición, soy portador sano. Entonces, si soy portador sano, ¿cómo voy a saber yo que soy portador? Yo no sé de qué genes soy portadora de una mutación. Entonces, si yo voy a ser mamá y ya tengo mi pareja, yo me puedo hacer un estudio de portador, yo como mamá, y si salgo portadora, vamos a decir, al gen que causa la fibrosis quística, que es una de estas enfermedades que necesita que los 2 genes estén alterados. Entonces, yo ya sé que yo soy portadora, y si mi pareja se hace el estudio de portador y también sale portador, yo voy a tener un 25% de probabilidad de que mi hijo
tenga fibrosis quística. Entonces, papá y mamá vamos a estar sanos, pero mi hijo sí puede, o sea, presentar la condición. Entonces, si yo lo quiero prevenir, vamos a tener que hacer uso de tecnología de fertilización asistida, ¿sí? Pero vamos a poder elegir los embriones que sean portadores sanos, o sea, que sí pueden ser portadores, pero van a estar sanos, no van a estar enfermos de fibrosis quística, o vamos a elegir embriones que no tienen ninguna de las dos variantes. Entonces, así podemos prevenir una condición genética. Y sí, yo siempre les recomendaría a cualquier pareja que se pueda costear al menos una consulta. ¿Sí? La primera consulta inicial, dialogar si hay algún factor de riesgo identificable en esta evaluación inicial con los antecedentes y pues poder platicar si les beneficiaría este estudio de portador en pareja, si lo podemos hacer solo en uno de los dos y si uno sale positivo ya estudiar al otro, o sea. Porque en este caso tú tomarías la decisión, ¿no, doctor? En este caso, si la pareja va, tú decidirías si esa pareja sí vale la pena hacerse el estudio genético, en este caso. Es una excelente pregunta, doctor. Ya ves, Carolina. 2-1. Ya ves. Esa es una excelente pregunta. En genética, mucho de nuestro trabajo conlleva asesoramiento genético. El asesoramiento genético prácticamente es explicarles a los pacientes todo esto que les explico a ustedes, explicárselo a una persona que no tiene cero conocimiento de medicina muchas veces. Sí, claro. Que lo entienda y que con base en esa información ellos tomen sus decisiones. Tomen las mejores decisiones. Que ellos tomen sus decisiones informadas. Claro. Entonces, les damos todas las herramientas a la pareja y ya ellos van a decidir, ¿sabes qué? Nos arriesgamos o ¿sabes qué? Ya que yo esté embarazada, vemos si me hago un estudio o ¿sabes qué? Ya hasta que nazca el bebé le hago un estudio de tamizaje. Que el tamizaje que se hace, esta prueba del talón, muchas de las condiciones que evalúa son estas de origen genético que se necesita que los dos genes estén afectados, que son condiciones recesivas. Entonces, pues, la pareja es quien decide, el paciente es quien decide con base en la información que yo les puedo brindar. Claro, está muy interesante porque yo pienso que ya sabiendo, ¿no? O sea, ya teniendo ese conocimiento, pues ahí entran obviamente ya las creencias, los valores de cada quien, las decisiones de cada quien, pero sin duda, por ejemplo, antes de ser mamá, papá, si yo sé que a lo mejor no voy a tener a lo mejor la vocación, el tiempo de dedicarme a cuidar, ya sabiendo de antemano, o sea, que trae alguna condición, pues tomas la decisión pero si quiero ser mamá, bueno, ya hay otras alternativas, claro, ¿verdad? O simplemente, pues no, ¿verdad? Eso ya va a depender de cada quien, pero simplemente, pues, tienes esa información, ¿no? Ya que pues, nosotros no tuvimos, ¿no? O sea, pero ahora sí que, ahora una pregunta, Carolina. Ajá. Por ejemplo, tú tienes hijos, ¿verdad? Sí. Yo también tengo hijos. ¿Tú recuerdas haber ido a tu ginecólogo, por ejemplo? Ajá. ¿Verdad? A tus valoraciones. Sí. ¿Alguna vez te comentó esto, el ginecólogo? Claro que no. ¿Verdad? Entonces No, también no. eso es bien interesante, ¿eh? Es muy interesante. Que el médico que te atienda te haga estas recomendaciones, porque también, oye, muchas veces, si tú vas confiado, ¿verdad? Que te hagan todo tu chequeo, y si no te hace el experto la recomendación, pues a veces... Pues o por ti no van a hacer responsabilidad, ¿no? O sea, la inquietud, ¿no? que la responsabilidad no nada más sea tener al hijo y cuidarlo una vez que nazca, sino que la responsabilidad empieza desde antes. Voy a ser mamá, voy a ser papá, ok, voy a preparar para eso. ¿Qué tengo que hacer, no? ¿Qué tengo que hacer para heredarles algo mejor de lo que... Los mejores genes, ¿no? Los mejores genes, ahora sí como conozco a alguien por ahí que payasea, genes, me dice, genes. y precisamente, ¿no? O sea, claro. Como diciendo, presumiendo de los mejores genes. Sí. Pero sí, o sea, precisamente heredarles, tratar de adelantarnos, ¿no? De ver eso. Sí. Y más, pues, como estamos viviendo hoy en día. O sea, no tenemos como muchos aliados con la comida, con el ritmo de vida. Entonces, qué mejor que poder tener como esta prevención, ¿no? Y ser responsables. Y me acuerdo del caso, por ejemplo, de Angelina Jolie, que es muy conocido, que ella se hizo como un estudio precisamente genético, debió haber sido, ¿verdad? Sí. Y ella decidió quitarse las glándulas mamarias.
porque ya genéticamente traía como muy fuerte eso de poder desarrollar un cáncer, ¿no? Ahí entraríamos con los genes relacionados con el cáncer, ¿verdad? Sí, es un tema muy importante porque yo también recuerdo en su momento, ella fue muy juzgada. Sí. O sea, en los medios la juzgaron muchísimo y digo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar las decisiones de salud de otra persona? No, pues no. ¿Quién me da el derecho de opinar sobre la salud de alguien más? Esa persona es la única que tiene el poder de decidir sobre su salud y su cuerpo, ¿no? Entonces, templo, ¿no? Hablando de estos genes, sí, ella se hizo un estudio genético en el que resultó positiva a una mutación en, no me acuerdo si BRCA1 o BRCA2, que son los dos genes más comunes en cáncer de mama hereditario, y decidió de manera preventiva retirarse sus glándulas mamarias. Y esto es tomando en cuenta que tener una mutación causante de cáncer de mama no quiere decir en el 100% de los casos que van a tener cáncer. Te confiere un 85% de probabilidad de tener cáncer de mama a lo largo de tu vida. Así como te puede dar a los 40 años, te puede dar a los 85. ¿Sí? Entonces, la decisión de quitarte las glándulas es tuya. Tú puedes decidir, ¿sabes qué? Pues si me da cáncer me lo trato y ya veremos. O puedes decidir, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir con el miedo de si me va a dar cáncer. ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedo quitar las glándulas? Me las quito. O sea, ¿Qué más puedo hacer? Otra ventaja Lo ir hago. con genetista. Claro. O sea. Sí, o sea, yo les recomendaría a las personas que tienen familiares con cáncer, sobre todo personas que tengan familiares con cáncer antes de los 50 años, que hayan tenido 2 cánceres distintos. Por ejemplo, me dio cáncer de riñón y también me dio cáncer de piel y no es metástasis. Tengo los 2 cánceres o cáncer de mama y también me dio cáncer de ovario, ¿sí? Y no están relacionados, son cánceres distintos. En esos casos se sospecha fuertemente que tiene un factor genético, o sea, que es genético en origen. Porque el cáncer es una condición genética. Muchas personas no saben. El cáncer es un acúmulo de mutaciones en células. ¿Sí? Entonces, se van desarrollando, se van duplicando de manera muy descontrolada y pues arrestan nutrientes y demás. Pero son mutaciones que ocurren, por ejemplo, aquí en mi célula de esta parte de la piel, ahí me ocurre una mutación y solo las células hijas de ahí van a tener la mutación, pero todo el resto de mis células no lo tienen. Esa es una mutación adquirida, yo no nací con ella. Pero si yo nací con una mutación en el gen BRCA1 o BRCA2, voy a tener un 85% de probabilidad de desarrollar cáncer de mama o cáncer de ovario. Entonces, ahí, antes de presentar el cáncer, yo ya puedo tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Las que se acomoden a mí, las que me hagan sentir tranquila a mí como paciente. Principalmente es eso, ¿no? O sea, Sí, poder claro. tomar decisiones. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las personas que han tenido cáncer y les dan radiación? ¿Qué pasa genéticamente? Hay algunos casos, algunas variaciones. Por ejemplo, hay una mutación que causa un síndrome de predisposición genética al cáncer, que es un gen relacionado en todos los cánceres, ¿sí? Que es TP53, así se llama el gen. Los genes tienen nombres raros, TP53. Si tienes una mutación en este gen y tienes cáncer de mama por una mutación en ese gen, se recomienda que no te den radioterapia, porque si te dan radioterapia, te van a ocasionar riesgo de cáncer de piel o de hueso, donde te están radiando. Entonces, sí hay algunos casos en los que saber la mutación Es importante. del paciente es importante para tomar decisiones en cuanto al tratamiento. Y una pregunta, doctora. Por ejemplo, ¿qué tantos oncólogos que ya tienen una paciente con el diagnóstico de cáncer de mama y que van a dar radiación, los mandan al genetista? ¿Qué porcentaje? Lo No hacen sabría, realmente, pero te puedo asegurar que es menor al 5%. Y deberían de ser. Sí me Porque le vas a dar mandan algunos radiación, por oncólogos ejemplo. pacientes, Ujú. sobre todo para tomar decisiones de vigilancia en Ok. pacientes que ya tuvieron cáncer, por eso los ve el oncólogo. Ujú. Pero yo sí les recomendaría a las personas, tienen antecedentes familiares de cáncer Claro. y ustedes quieren saber, está al alcance de sus manos hacerse un estudio. Obviamente lo primero es hacer un historial clínico. Sí. Hacemos el árbol genealógico. ¿Sabes que identifico que sí hay ciertos tipos de cáncer que se pueden asociar al mismo gen? Se ha presentado en ciertas edades que me hacen sospechar. Sabes que este otro familiar tuyo tuvo 2 cánceres primarios.
aunque los otros no lo tienen, con eso yo ya tengo datos suficientes para recomendarte a ti. Sabes que eres un buen candidato, Claro. aunque ahorita no tienes cáncer, eres un buen candidato para hacerte un estudio genético y ver si tienes una mutación en uno de estos genes que se relacionan al desarrollo de cáncer. Fíjate que esto es bien interesante, Carolina, porque pues cuántas pacientes se les da radiación y la radiación, doctora, no sé si esté equivocado, puede condicionar cambios, ¿no? También en el, La radiación ocasiona mutaciones genéticas. mutaciones Sí. genéticas, fíjate. Entonces te estamos dando un tratamiento para combatir un problema, pero probablemente podamos causar otra Aunque cosa, ¿no? tampoco quiero que las No, personas se no, no, espanten se de la sabe. radiación. La Claro. radiación es un tratamiento muy efectivo en la gran mayoría Claro. de los cánceres para los cuales es sensible. Y también hay metodologías de radiación muy dirigida. Claro. Así de que solo te radio ese 1 por 1 de tejido Claro. y ya. Entonces, no le tengan miedo a la radiación. Minimizas el... Exacto, que no tengan miedo a la radiación, pero sí es importante, o sea, tomar todos estos factores para que el tratamiento no me vaya a dañar. Otra pregunta Eso que sí. es muy común. Hacerme muchas radiografías. Por ejemplo, hay pacientes que se tienen que estar haciendo estudios, por ejemplo, porque tienen un tumor en la cabeza, por ejemplo. Le tienen que estar haciendo radiaciones frecuentemente con las resonancias o la tomografía. Las personas a veces tienen miedo. ¿Qué tanto probabilidad hay de cambios ahí estructurales? El nivel de genético? radiación de las radiografías es muy, muy, muy bajo. Muy bajo. No causa mutaciones en general, o sea, no. Ok. A menos de que yo estuviera, por ejemplo, un técnico radiólogo que no usa protección y está expuesto a radiación todo el día, todos los días, por todo el año, pues sí, si no te proteges, vas a tener un riesgo aumentado de cáncer. Y esto es Porque bueno. lo mismo hablaban también, doctor, de, no sé si a mito, ¿verdad? Pero cada vez que uno cruza Ajá, a sí, sí, Estados sí, sí. Unidos. No, y no, que no, están no. las Los placas. escáneres. Eso no les va a Eso. causar cáncer bueno, no que yo sepa, ¿eh? Ah, Hasta la entonces, fecha no hay información mitos que y sugiera que realidades. eso causa Sí. cáncer, no. Pero qué importante saber porque yo, la verdad, sí estaba con el Sí, pendiente. claro. Por ejemplo, Y muchas es también personas. seguro para mujeres embarazadas. O sea, pasar por esas máquinas se considera seguro. O sea, el nivel de radiación que emiten es muy bajo, bajísimo. Porque hay gente que es todos los días. O hay gente que no se quiere hacer las mamografías, Carolina, porque por dice esa que la situación. radiación, que ya me dijeron que me hacía daño y que la Sí, o importancia sea, de saber, ¿no? Una mamografía 2 veces al año no te va a causar No pasa cáncer. nada. Ok, ok. No. Es importante saber todo esto. Tenemos aquí a la gente que nos ha estado ahí mandando saludos, que tiene algún comentario, alguna pregunta. Y bueno, pues vamos a enviar ahí los saludos. Claro. Miguel Du dice que muy interesante. Adriana Maeda, gracias por estar viendo la Muchas transmisión. Saludos, Adrianita. Elvia Villarreal dice que muy interesante el tema. Yuri Telles, muchos saludos a mi prima Yuri Telles, ortodoncista. El gol de una vez. Ándale. ¿qué tal? Lisette Valenzuela dice, hola, buenas noches, saludos y bienvenida al programa, gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Tengo una pregunta, ¿qué probabilidad de que tenga un paciente una mutación en el gen BRCA o de otro tipo relacionado con el cáncer? ¿Qué probabilidad de que tenga un paciente una mutación en el gen BRCA o de otro tipo relacionado con el cáncer? ¿Qué probabilidad? Pues depende de los antecedentes. Entonces, probabilidad sí hay. ¿Cuál? Va a depender del caso. O sea, no te puedo dar una probabilidad para la población en general. En genética todo es personalizado a cada paciente. Claro. Entonces, en su caso, pues habría que evaluar los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes personales y después, con base en eso, pues poderte decir, ¿sabes qué? Es una probabilidad baja. Baja. La probabilidad nunca es 0, todos tenemos probabilidad, pero sí es muy baja. O sea, es que Ok. sí hay una probabilidad alta porque hay antecedentes familiares, entonces vale la pena estudiártelo. Ok, muy bien. Gracias. Gracias. Linda González, excelente información. Denzel Carranco, gracias por compartir temas tan interesantes, sobre todo este tema sobre herencia en cuanto a salud y estilo de vida. Adriana Lisset Romero dice, ¿la epilepsia es genético? La epilepsia en niños, cuando ocurre antes de los 12 años, hasta en un 80% de los casos tiene una causa genética identificable. Se piensa que el otro
10% más o menos pudiera tener una causa genética que todavía no hemos identificado el gen causante. Se están haciendo muchos estudios, cada semana prácticamente sale información nueva, por eso le digo al doctor, todos los días aprendo algo nuevo. Sí, claro. No me alcanza el tiempo para leer todos los avances en genética, pero sí, muchas condiciones que se presentan en niños. Entonces depende si se presentan en la infancia, sí, hay una gran probabilidad de que tenga una causa genética. Muy bien, Félix Villalobos. Doctor Camacho, felicidades a todos por el tema tan interesante. Quisiera preguntar, en mi hogar, abuela y tías maternas, dice, hay casos de cáncer de mama, tenemos 2 nietas, ¿es recomendable un estudio genético? Y de ser así, ¿a qué edad? Muchas gracias y felicidades. Gracias. Los estudios de cáncer se recomiendan en la gran mayoría de los casos personas que no tienen cáncer mayores de edad. Ese es el primer requisito, que sean mayores de edad, que ya tengan autonomía para decidir y obviamente que no tengan ninguna discapacidad que les impida tomar sus propias decisiones o en su caso el tutor las pueda tomar por ellas. Bueno, tomando eso en cuenta, ¿qué probabilidad hay? Depende del tipo de cáncer. Por ejemplo, los cáncer de mama triple negativo tienen una mayor probabilidad de tener una causa genética, sobre todo BRCA1 o BRCA2. No todos los triple negativos son de causa genética. Pero si se presentó un triple negativo en alguno de estos familiares de esta persona. ¿Qué sería eso, triple negativo? Triple negativo son los marcadores hormonales que tienen las células de la glándula. Entonces, si tienen los marcadores estrogénicos, los de progesterona negativos, entonces a eso se le llama triple negativo y tienden a ser un poquito más agresivos. Digo, yo no soy oncóloga, ahí yo sí me apoyo totalmente de la opinión de los oncólogos en cuanto al tratamiento y demás. Yo, que quede también muy claro, yo puedo dar mis recomendaciones basado en la información genética de los pacientes, pero si el oncólogo dice, ¿sabes qué? Sí, esta paciente, por ejemplo, tiene riesgo de radiación, de cáncer por radiación, pero es el tratamiento que yo tengo a la mano, el que puede pagar la paciente y el que le va a salvar la vida. Adelante. Y, o sea, y el oncólogo es un trabajo multidisciplinario. Entonces, en este caso, pues habría que evaluar sus antecedentes. Los invito a una consulta de genética. Claro. Sí, definitivamente. Aquí dice Adriana, saludos a los 3. Muchas gracias. Gracias. Ir con un médico genetista es para prevenir que haya la enfermedad o para descartar que lo traes genéticamente. Para ambas. Hay personas que llegan a la consulta, la gran mayoría, porque ya tienen una condición en la que se sospecha que tenga una causa genética porque tiene manifestaciones atípicas, porque se está presentando de manera más agresiva de lo común, porque no responde al tratamiento, porque además de tener una condición como una arritmia cardíaca, el paciente tiene dismorfias, es chaparrito, tiene las orejas chiquitas, tiene la nariz chata, tiene los ojos inclinados hacia arriba, ¿no? Le ves algo más, dismorfias. Entonces ya sospechas, será genético, será un síndrome, ¿no? Entonces muchos van a llegar ya con una condición, pero también, claro que sí, cualquier persona se puede beneficiar de una consulta genética. Y les digo, una consulta genética no significa estudio genético del ADN. Claro. Una consulta genética puede ser evaluar tus antecedentes y poderte orientar con base en esa información si te puedes beneficiar de un estudio. Por ejemplo, otras cosas que hacemos los genetistas implica hacer estudios de farmacogenética, en la que yo tomo un medicamento psiquiátrico y no estoy respondiendo bien, ya me dieron dosis súper altas y no respondí bien, me dieron 3 medicamentos distintos, no me mejoro. ¿Será posible que tenga una variación genética en las enzimas que metabolizan los medicamentos y que por eso no me hacen efecto? La respuesta es sí. Entonces, te puedes hacer un estudio de farmacogenética y con base en esa información puedes determinar, ¿sabes qué? Este medicamento, este y este, se metabolizan por la misma enzima, por lo tanto, tú que eres un metabolizador rápido, lo excretas muy rápido y no alcanza a hacer efecto. Entonces, te voy a dar un medicamento que sea metabolizado por otra enzima para la cual su actividad está normal en ti. Entonces, se puede personalizar el tratamiento. Entonces, si yo tomo medicamentos, por ejemplo, muchas personas toman tramadol. Muchas personas... es un medicamento para el dolor. Para el dolor, es un medicamento para el dolor que muchas personas dicen, el más fuerte, ¿no? Deme tramadol, el más fuerte. Pero hay personas a las que el tramadol les causa efectos secundarios horribles, un dolor de cabeza, náusea, vómito, dolor de panza, no lo pueden tolerar. Y otras no sienten nada, ni les causa efectos secundarios tampoco.
Okay. O hay otras que sí, muy efectivo para el dolor, el mejor medicamento que me han dado, ¿no? O sea, y eso lo escuchamos y lo vemos todos los días con, con todos nuestros conocidos que toman medicamentos. Entonces, el tramadol es metabolizado por una enzima que, por si no saben también las personas, el tramadol no es el medicamento que te va a quitar el dolor. El tramadol primero se metaboliza en un metabolito activo y ese metabolito es el que te va a quitar el dolor. Entonces, si yo tengo esa enzima que metaboliza el tramadol y lo convierte en el ingrediente activo, que funciona de manera muy exagerada, tiene un metabolismo aumentado, el ingrediente activo va a subir de niveles muy rápido en mi sangre y me va a causar efectos secundarios. Y por tanto el medicamento también se va a metabolizar y excretar de manera muy rápida y además de que me causa efectos secundarios horribles, no me va a quitar el dolor. Ok, entonces todo esto podría ser, por decir, me están dando cierto tratamiento, no me funciona, no esto, me puede ayudar a hacer ese estudio para ver otras opciones de que me saquen adelante. Yo creo que es muy amplia la genética. Es muy amplia, doctor. Yo pienso que todos deberían de hacerse un estudio, ¿no? En determinado momento. Como está la recomendación, ¿no? De perder una vez en la vida, es lo que una dicen. Consulta, no hacerse un estudio genético, pero sí, o sea, a ver, contigo. ¿qué Claro. información obtengo de tu historia, de tu caso en particular? Y vamos a ver si algún estudio genético te puede beneficiar y cómo. Para pedir un estudio genético, le decía al doctor, hay que saber qué estoy buscando. Claro. Yo lo recomendaría 100% en lo que hemos escuchado ahorita, cuando quieres ser papá, que apenas vas a querer tu familia, por ejemplo. Cuando traes alguna carga genética cuando traes, muy alta en sí, cáncer. que ya sabes en familia, Sí, claro. que viene el abuelo, el tío, Sí, o sea, sí. pues también, ¿no? También, o sea, adelante. digo, todo mundo, pero cuando no puedes ir a lo mejor a todos los especialistas, pues dices, ya si sé de estas situaciones, yo creo que sí estaría muy bien. O yo hasta lo pondría, mira, si te piensas casar, primero vayan. Ay, Claro. regalo de bodas, Regalo un de panel de requisito, portador. para ver ¿no, si te Carolina? conviene o no. Sí, como requisito, ¿no? También ahí. digo, estaría muy difícil, Sí, ¿no? O sea, sí, que sí. digas, no, sabes que traes unos genes. A ver qué genes me vas a pasar, ¿no? Entonces, híjole, ya nos están aquí presionando con Fíjate. el tiempo y yo creo que no llegamos ni a la mitad. Pero aquí todavía tenemos algunos saludos y preguntas para David, para Marta Maeda, Jorge Bastidas. Gracias, doctor Camacho, por traer excelentes profesionales Gracias. y explicarnos estos temas tan importantes. Juan Ramón Armendáriz, saludos. Paola Sepp, ¿qué tan costosos son los estudios genéticos? Sí, es bien Porque se interesante esa tiene la pregunta. creencia de que son impagables. Sí. Sí, es muy común que crean que cuestan miles de dólares los estudios genéticos. Y no, por ejemplo, un panel de cáncer no te va a costar más de 15,000 pesos. Okay. Un estudio portador, más o menos lo mismo. Y hay estudios muy dirigidos. Si, por ejemplo, yo ya sé que lo más probable es que en tu familia encontremos una variación solo en BRCA1 y 2. No me interesan los demás genes que causan cáncer. Te puedo pedir un estudio dirigido a BRCA1 y 2 y te va a costar 8,000 pesos. O sea, entonces porque ya sabes es importante no llegar a hacerte el estudio directamente, sino ir con tu médico genetista que se evalúen tus antecedentes, tu caso en particular, y poder decir, ¿sabes qué? Te va a beneficiar más este estudio. Entonces, el rango de precios puede ir desde unos 8,000 pesos, vamos a ponerle lo más bajito, o un cariotipo, por ejemplo, te va a costar unos 6,000 pesos, barato también, a unos 18,000 pesos, más o menos. Sería muy importante ahorita después invitar a un agente de gastos médicos y aseguranzas y todo, ¿verdad? Como por ejemplo a Lisette Carranco. Ándale. Para que nos diga si hay algún plan o algo que nos pueda ayudar, eso. ¿Verdad? O una parte para tanto estudio, ¿no? Fíjate que ese tema de los seguros es algo complejo aquí en México porque no tenemos el hábito de contratar un seguro de gastos médicos, nos atenemos a los públicos y sí, muchos no cubren estudios genéticos o dicen, es genético, no te cubre la cirugía de mama.
¿no? Entonces, hay regulaciones que se tienen que llevar a cabo aquí en México. Es un tema también muy necesario. ¿Tenemos aquí en la localidad, doctora? ¿O hay que mandarlo a Los otra parte? estudios genéticos como tal no se hacen aquí en Mexicali, pero ok. cualquier estudio que se requiera, la muestra se toma aquí y se envía afuera. Ok. Cualquiera. Y no va a suceder absolutamente nada con el resultado. Por ejemplo, O sea, contigo se puede hacer. sí, yo generalmente tomo la muestra y la envío, ya sea, depende del estudio que voy a pedir. Hay estudios que se mandan a Ciudad de México, hay unos que se mandan a Guadalajara, otros a Monterrey, otros que se mandan a San Francisco, otros a Texas, otros a Alemania. Hay muchos lugares. Afortunadamente ahorita con la globalización, algo positivo es que podemos estar en comunicación con otros países y enviar muestras. Ya nos vamos a tener que ir, doctora, pero antes de eso me gustaría saber nada más, como última pregunta, ¿existe el gen de la longevidad? ¿Existe eso? Saber que vamos a vivir muchos años. ¿O los genes? No, ¿O hay genes que se están estudiando como que tienen una importancia grande en longevidad, que tienen que ver con el metabolismo de las grasas, como el gen ApoE. Okay. Hay personas que tienen una variación del gen ApoE, que por cierto, todos tenemos los mismos genes, sí. Absolutamente todos. Son las variaciones, los cambios en estos genes los que nos hacen diferentes, ¿no? Entonces, de este gen, el ApoE, hay personas que tienen la versión A2, que es protectora de demencia, protectora de infartos, por ejemplo. Sí. Y hay personas que tienen la variante A4, que les confiere un riesgo. Entonces, si las dos variantes mías son A4, yo voy a tener un riesgo de demencia, ¿sí? Por falta de circulación sanguínea, a oxigenación al cerebro y de infartos. Y si tengo dos versiones A2, voy a ser muy feliz y no me voy a preocupar por eso al menos, ¿no? Pero no hay un solo gen, hay varios que tienen diferentes implicaciones. Están los genes FOXO, está el gen SIRT, son de los más estudiados actualmente, pero estoy segura que se van a ir descubriendo otros genes implicados. Qué interesante. Muy interesante, la verdad. Saludos para Pati Telles, para Maggie Nuño. Y bueno, pues Adriana, gracias de verdad por la participación, por todas las preguntas. Y bueno, pues la verdad todavía nos quedamos con ganas de preguntar más. La verdad, Carolina, es que no, nos quedamos todavía como la mitad. Está muy interesante. Y pues ya cerrar nada más con mitos y realidades. Pero mira, lo bueno de esto, Carolina, que ya sabemos más o menos cuándo mandar un paciente con la doctora y cuándo acudir, ¿no? Eso es bien interesante, que no sabíamos al principio ni cuándo íbamos a ir al genetista. Así es, y te digo ya para cerrar de mitos y realidades nada más, si es verdad que se puede, que hay una vacuna que para modificar genéticamente al ser humano y no sé qué. Wow, la terapia génica que implica modificar la secuencia de un gen que tiene una mutación es real. Eso no es ciencia ficción. Okay. Es difícil, no se puede hacer para todas las condiciones, pero por ejemplo hay una terapia génica para una condición genética que afecta a niños, que les causa debilidad muscular severa desde etapas muy tempranas, que es la distrofia muscular de Duchenne, y hay una terapia génica en la que solo a unos pacientes, no a todos los que tienen Duchenne, tienen una variante muy específica en las que les faltan unos pedacitos de letras. Entonces, un exón, un pedacito del gen está afectado y lo que hace el medicamento es que se lo salta y hace que se produzca una proteína de una longitud más o menos normal y eso genera que los niños tengan una mejor probabilidad de mantener la movilidad por más tiempo. No los va a curar, pero sí les va a mejorar y eso se pone una vez en la vida. Es terapia génica. Híjole. Y se está estudiando terapia génica para cáncer, se está estudiando terapia génica para otras enfermedades neurodegenerativas, para demencia, para enfermedad de Huntington, para un montón de condiciones, pero es difícil, difícil. Pero bueno qué que la ciencia siga avanzando, ¿no, exacto, Carolina? Y que ahorita están viendo, o sea, que la mirada ya está hacia la genética, ¿no? Entonces, claro. Y como dice, siempre hay información nueva. ¿No? Sí, y la genética está en todo. Ya nos dimos cuenta. Ahora sí que a todos nos involucra. Hemos tenido temas donde, bueno, pues en mi familia no hay, yo no tengo, pero la genética, la genética estamos involucrados somos todos. Somos genética prácticamente. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias por toda la información. Doctora. No nos queremos ir, pero Israel. Gracias a ustedes por la invitación. No, pues ya ahora sí que el tiempo nos ganó.
Y de verdad que muchísimas gracias a nuestra invitada, de verdad que gran información, grandes aportaciones y como siempre a nuestros expertos les tenemos su taza de Platicando con el Experto personalizada para que se tomen sus infusiones, sus cafés. Y cambien esos genes malos por buenos, Carolina. El café modifica tu epigenética de una forma maravillosa. ¿Qué tal? En cuanto te lo tomas. Doctora, ¿dónde la podemos localizar en sus redes sociales? Sí. Coméntanos. Me pueden encontrar con mi nombre, doctora Yesenia Coronado Villarreal, o con el @genética mexicali. Y en Facebook, en Instagram, pero prefiero que me envíen mensajes de WhatsApp. Me pueden contactar si tienen dudas. Yo con mucho gusto, si las puedo responder, lo hago sin ningún problema. Les contesto cuando tengo tiempo. Eso sí, ténganme paciencia al número 686-465-1715. WhatsApp, mensaje. Híjole, ¿qué hiciste, doctora? ¿Qué hiciste? Ustedes escríbanme, ténganme paciencia. Sus respuestas van a ser resueltas eventualmente. Muchas gracias. Y pues próximamente esperamos tenerla porque pues esto va avanzando muy rápido, entonces para actualizarnos, ¿verdad, pues doctor? Muchas gracias. Carolina. Muchas gracias, doctora. Espero que vuelva a aceptar alguna invitación de nosotros. Con gusto, claro que sí. Si me invitan, yo regreso. Gracias Azul, gracias Israel, gracias Denzel. Y bueno, pues aquí todos, Denzel Liceo. Yo no sé si el nombre artístico, bueno. Yo soy Carolina Ríos y nos vemos en el próximo programa de Platicando con el Experto. Hasta luego. Bye. Bye.